Bien, una vez más, feliz noche. Gracias por acompañarnos aquí al estudio, gracias por la invitación. Y hoy vamos a estudiar el siguiente tema que tiene que ver con eh, lo que nos dice la profecía de hoy. O sea, en qué tiempo estamos hoy según la profecía bíblica. Ayer estuvimos hablando, para recordar un poco, de que nuestra única salvaguardia es la escritura, es lo que está escrito. Escrito está. Escrito está. Y ahora vamos a enfocarnos especialmente a una porción de la escritura. Y esa porción es la palabra profética más segura. Entonces vamos a ir justamente a esa parte y vamos antes de entrar de lleno en la profecía, vamos a recordar lo que dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 39, donde justo Jesús nos habla en palabras también proféticas del tiempo que estaríamos viviendo, la condición pues actual, ¿sí? Mateo capítulo 24, versículo 36 hasta el 39. 36, 39. Sí, el que lo tenga por favor lo lea. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hagamos un momentico de pausa, ¿no? Dice allí, entonces, que el día y la hora nadie lo sabe. Así que ya con esta palabra de Jesús, que Jesús no miente, podemos descartar todos aquellos que están dando fechas para la venida de Jesús. Que si el 2011, que si el 2016, que si el 2019, que si el 2031. Todas estas personas que andan dando estas cosas o andan dando estas fechas se han apartado de Cristo. Porque Cristo, acabamos de leer que dijo, el día y la hora nadie sabe. Pero entonces van a venir con una falacia, con un argumento falso. Pero es que dice que el día y la hora, pero nosotros estamos hablando del año. Pero es que Jesús no era occidental, Jesús no era griego, Jesús no era sino hebreo. Y los hebreos, cuando se refieren a la expresión el día y la hora, se refieren a una fecha. O sea, realmente está diciendo, la fecha nadie la sabe. Ni mi Padre, sino los ángeles, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí tenemos esa primera gran verdad. Pero también dijo Jesús, luego de eso, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ¿qué sí dijo? Que será como en los días de Noé. ¿Correcto? Sí. ¿Qué más dice? Así será la venida del Hijo del Hombre. Ajá. ¿Qué más? Hasta este versículo de 36 al 39. Allá, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, viviendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Muy bien, entonces allí está diciendo Y Jesús, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciéndonos el pasaje bíblico? Nos está diciendo que el mundo estaría como en los días de Noé. ¿Y cómo está el mundo como en los días de Noé? ¿Cómo iba a estar? Buenas noches. Bien, entonces, allí leíamos en Mateo 24, 36 hasta el 39, que Jesús dice que el mundo sería como en los días de Noé. ¿Y cómo estaba el mundo en los días de Noé? Dice que estaban casándose, Dando teniendo un casamiento. casamiento. Pero hay una parte interesante que dice, y no entendieron hasta que llegó el diluvio. O sea, no entendieron. Porque Noé predicó. 36 hasta 39. Mateo 24, 36. 24. Mateo 24, 36 al 39. Entonces, no entendieron. No entendieron. Y esa es la palabra clave. No entendieron. Es importante entender. En el caso de Noé, ¿qué debían ellos entender? ¿Qué debían entender? Nadie sabe ni aún los ángeles y los... Hasta leyendo, hermano. Solo mi Sí, que la pregunta es ¿qué no entendieron? Porque dice allí que no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué fue lo que no entendieron? Ellos no entendieron porque Noé. Porque Que no entendieron. Que no entendieron. Los antediluvianos que no entendieron. ¿Qué cosa no entendieron? Porque Jesús dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, ¿Qué no entendieron? El mensaje de El Noé. mensaje. El mensaje de Noé. El mensaje. El mensaje de Noé. Dice la historia bíblica, no la vamos a leer, pero ustedes ya conocen, Génesis capítulo 6, dice que Dios vio el mundo lleno de maldad. Entonces, decidió Dios, él mismo dijo, he decidido el fin de todo ser, porque se han apartado de mi camino y me arrepiento, inclusive dijo, de haberlos creado. Sí. ¿Por qué? Porque dice que la condición era que la maldad de los hombres
Bueno, dice, el pensamiento de los hombres era de continuo solo lo malo. Entonces Dios dijo, bueno, ya se acabó. Voy a destruirlos a todos. Pero dice que entre toda la gente había uno que halló gracia, que fue Noé. Noé. Noé halló gracia, dice el texto bíblico. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando encontró a alguien que estaba dispuesto a la gracia? Entonces dijo Dios, habló con Noé y le comunicó a Noé, que era su siervo y era profeta, lo que iba a suceder. Le dijo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de maldad y bueno, he decidido destruirlo junto con los animales y con todo. Entonces Dios le dijo, pero tú tienes que hacerte, como en ti he hallado gracia, hazte un arca de madera. Entrarás tú, tu familia contigo, entrarán los animales, porque yo destruiré con un diluvio de aguas. Entonces Noé comenzó a hacer ese trabajo. Duró 120 años construyendo el arca. Acordémonos que eso era una empresa o una construcción para el mundo de aquel momento una locura, porque la Biblia dice que no llovía, que no caía la lluvia, las plantas, la lluvia no existía. Las plantas se regaban con un vapor que salía de la tierra, un vapor de agua, como un rocío. Entonces él estaba predicando, va a venir un diluvio, y la gente decía, ¿tú estás loco, Noé? Si la lluvia no existe, no llueve, ¿cómo va a venir un diluvio? ¿Cómo estás construyendo un arca que no, para qué si no hay ni inundación, ni río, ni lluvia? Pero él siguió construyendo y cada construcción, cada martillazo, cada cortada de madera que hacía con el serrucho, todo era un testimonio de que él creía que venía el fin. Pero ninguno, dice allí Jesús, no entendieron. No entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó todo. ¿Por qué no entendieron? ¿Y qué no entendieron? Bueno, el mensaje. ¿Pero cuál era el mensaje? Que venía un diluvio. Ese era el mensaje. Y ese mensaje era contrario a la ciencia de la época. Porque ya dijimos, no llovía. Ellos no creían. No creían. Es que no podían, o sea, ellos no tenían fe. Querían ver. Y como no llovía, decían, eso es una locura. Y no entendieron. Se hacía burla. Hasta que cuando llegó el diluvio y se dieron cuenta que lo que Noé había dicho, que lo que Noé había profetizado, sí ocurrió y estaba ocurriendo, ya era muy tarde, porque ya llegó el diluvio y ya perdieron la oportunidad de entrar en el arca. Entonces Jesús dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. ¿Cómo es eso? Bueno, que así como había un mensaje para el momento de Noé, un mensaje de salvación, así en el tiempo del fin hay un mensaje de salvación. Y que, así como en el tiempo de los antediluvianos, no entendieron hasta que vino el diluvio, una gran cantidad de personas, una mayoría del mundo, no va a entender hasta que venga, en este caso el diluvio, significaría la venida de Cristo. O las plagas también, se puede decir, cuando vengan las plagas, cuando venga Jesucristo, y ya será muy tarde. Entonces, esa historia de Jesús, que es una historia, Jesús la convirtió también en profecía. Porque Jesús dijo, así como ocurrió en los días de Noé, así será en el tiempo final. O sea que era una historia que Jesús mismo ahora la convierte en una profecía, en un mensaje. Y miren qué interesante, porque vamos a leer otro versículo que es un principio en toda en la Escritura. El libro de Amós, un libro que está en el Antiguo Testamento, el capítulo 3, el versículo 7. Vamos a leerlo. Amós, capítulo 3, versículo 7. Y nos va a decir justamente qué es lo que Dios ha establecido en su comunicación con las tierras. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Amén. Vamos con todo. Amos capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice el versículo? Jesús, o sea, Dios no va a hacer ¿qué cosa? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que Revele revele su su secreto secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor no va a hacer sin revelarlo? Nada. Dice, no hará nada el Señor. O sea que no hay nada que Dios vaya a hacer que Él no se lo vaya a revelar también a sus profetas. Eso quiere decir que todo lo que Dios va a hacer, está haciendo y va a hacer, o se lo ha revelado ya a su profeta, o se lo está revelando en su palabra profética. Quiere decir, nada es secreto. Exacto, que Dios nada lo va a hacer en secreto. Todo lo va a revelar. Ese es el principio. Y encontramos en la Biblia una profecía que nos habla justamente que Dios ya ha revelado sobre lo que está haciendo en el cielo. Antes que venga el fin. Antes que venga el fin como el diluvio de Noé. Antes que venga eso, Dios está haciendo algo.
Y ya creo que hemos leído eso, pero vamos a repasarlo, si no se acordarán, en las profecías del libro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7. ¿Se acuerdan? En Daniel 7, ¿todos lo han leído alguna vez? ¿Lo han estudiado? El 7 es Nos habla de 4 bestias. la visión de los 4 bestias. Ajá. ¿Qué dice de las 4 bestias? ¿Se acuerdan? Sí. Que era una bestia era de qué? ¿Cómo se llama la bestia? La primera bestia era de león. León. Daniel capítulo 7. ¿Qué El dice? primer año de Belsasar, Dice que rey de Babilonia. El 1, está bien, del 1. Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen del asunto. Ajá. ¿Y el siguiente qué dice? Daniel habló y dijo, estaba mirando en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo agitarán el gran mar. Daniel 7, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, estaba una visión de noche y vio vientos del cielo que agitaban la mar. Todo eso son símbolos. La mar que simboliza personas, ¿no? Muchedumbre, naciones, lenguas. ¿Y los vientos qué son? Capítulo 7 desde 1. Y los vientos son las guerras, Las guerras. las conquistas, las revoluciones. Entonces está diciendo que sobre las naciones, sobre las lenguas, vendrían guerras, revoluciones. Y producto de esas revoluciones que iban a surgir, ¿qué dice el versículo siguiente? 4. Daniel 7:4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del cielo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Ajá, entonces la primera está hablando de un león, con todas las características que está allí, y se refiere al imperio de Babilonia, porque las bestias son símbolo de imperios. ¿Cuál es la siguiente bestia? En el siguiente versículo. Y he aquí que otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Muy bien, entonces la otra bestia es un oso que representa el imperio que se continuó después del imperio de Babilonia, que ese es Medo-Persia. Y el símbolo de que come mucha carne es que era muy agresivo ese imperio. Mucho mataba. Mucha matanza, muchos crímenes, sí. Esa es la segunda. La tercera bestia, ¿cuáles son? ¿Cuál es la siguiente? Después de esto yo miraba y he aquí otra bestia como un leopardo que tenía en su espalda 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Muy bien, esa tercera, que es un leopardo, simboliza otro imperio, otro reino, y este es los griegos. Los griegos, y Alejandro Magno es el primero de esos reyes, poderoso conquistador, y las 4 cabezas son los 4 generales que heredan el reino de Grecia, que luego se divide el reino de Grecia en 4 partes: el reino del norte, el reino del sur, el reino del oeste y el reino del este. Ahora la cuarta bestia, ¿cuál es? Después de esto miraba las visiones de la noche y he aquí una 4ª bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con su pie. Era muy diferente de todas las bestias que tenía parecido antes de ella y tenía dientes cuernos. 10 cuernos. 10 cuernos. Entonces, fíjense, aquí está una cuarta bestia. Dice que era diferente, porque no la pudo comparar a un animal conocido, porque el primero la comparó a un león, el segundo a un oso, el tercero a un leopardo, pero esta cuarta bestia no la podía comparar con ningún animal conocido. Era muy diferente. Era muy diferente, pero era espantosa, era terrible. Esto representa el imperio romano. El imperio romano es donde justamente es el imperio en el cual Jesucristo nació, creció, y fue justamente los romanos quienes mataron a Jesucristo. Pero luego dice que esta bestia tenía 10 cuernos, es decir, que aunque ese imperio iba a ser muy poderoso, luego al final se iba a dividir en 10 reinos, cada cuerno un reino. Las tribus bárbaras en la historia confirman que cada una de ellas era esos cuernos, de esos 10.
Muy bien. Ya estamos llegando aproximadamente año 300, 400 después de Cristo. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué dicen los versículos que va a pasar ahora? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancia. Grandes cosas. Arrogancia o grandes cosas. Muy bien. Entonces fíjense, de esos 10 cuernos, que ya vimos que son los 10 tribus o reinos bárbaros, dice entonces que surgiría un cuerno pequeño. O sea, otro cuerno además diferente de los 10. Pero saliendo de ese cuerno, arrancaría 3 cuernos. O sea, que de esos 3 reinos que surgieron en Roma, serían quitados de Roma, erradicados. Y darían paso a el cuerno pequeño. La historia nos dice que esos 3 cuernos eran tribus o reinos arrianos. En aquel tiempo había una controversia entre dos grupos de cristianos. Uno llamado los católicos y otro llamado los arrianos. Los católicos decían que Dios era una trinidad, 3 dioses en un Dios. Los arrianos decían que no, que Jesús era el Hijo engendrado de Dios y por tanto no era una trinidad. Eso fue año 300, concilio de Nicea. Pero el emperador de aquel momento, que era Constantino, echó a los arrianos del imperio. Todavía Roma no había caído, no se había dividido. ¿Qué hace Arrio y qué hacen los seguidores de Arrio? Se fueron fuera del imperio romano y comenzaron a predicar su enseñanza a los reinos que estaban fuera y ya consiguieron a unos reinos, a unas tribus bárbaras. Los convencieron del mensaje y cuando ellos entran a Roma, algunos de estos cuernos o de estos reinos eran arrianos, es decir, no eran cristianos, pero no creían en la Trinidad. Y evidentemente eso impedía el surgimiento del poder católico, que el poder católico es ese cuerno pequeño, porque dice que surge, echa por fuera a los arrianos, a esos 3 cuernos arrianos, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos, y se queda él solo, porque ya lo leímos, ¿verdad? A este cuerno le salió ojos y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, está diciendo que este cuerno prácticamente se va a convertir en otra cabeza, en una cabeza, porque le sale ojo y le sale boca. Y dice que se levantó por encima de sus compañeros. Está hablando justamente de que el papado, que surge como un poder religioso, se convierte también en un rey, en un reino, como las otras tribus, como los otros reinos. Pero además tiene algo que no tienen estos otros reinos. Tiene ojos porque está supervisando. ¿Supervisando quién? Controlando a los reyes europeos, a los reinos bárbaros. Y boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. ¿Por qué? Porque cuando el papado surge, empieza a dar todas sus doctrinas falsas e imponerlas. Y son abominación para Dios. Así que llegamos a este momento. Ahora, ¿qué más se dice de ese cuerno pequeño, de ese poder papal? El 9, ¿no? Ajá, ¿Ves? sí. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Cuyo vestido. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fueron ardientes. ¿Qué más? Continúa, por favor. Un río de fuego. procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Esta es la parte clave de la profecía, porque la profecía nos lleva hasta el momento, como acabamos de leer, en que dice que un anciano se pone en tronos, se pone en sillas, y se sienta un anciano, se sientan otros con el anciano, y dice que luego, que describe cómo era este anciano, que está hablando del Dios el Padre, dice, el juez se sentó, el tribunal se estableció, y los libros fueron abiertos. Entonces está hablando de la instauración en el cielo del juicio. Del santuario. Ajá, está hablando del santuario en el cielo, que es donde Dios mora, y dice que allá, en un momento después de la obra de ese cuerno pequeño que es el poder papal, después que ese poder papal hiciera y deshaciera en Europa durante 1260 años, que fue desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, prácticamente, después de eso se establecería en el cielo un tribunal. Y dice, además, como terminaba al final de leer, decía, el juez se sentó, el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos.
Es decir, que el poder papal, en su primera etapa, concluyó su poder en 1798, según dice la historia. Poco después de esa fecha, según la profecía bíblica, se estableció en el cielo el juicio. Y como nosotros estamos en el año 2025, y desde 1800 han pasado bastantes años ya, ¿no? 1800 al 2025 son 225 años por lo menos. El juicio Ha empezado hace poco menos de 200 años, empezó el juicio en el cielo. Empezó el juicio en el cielo. Y el texto dice, los libros fueron abiertos. O sea, ¿qué es un juicio? Ahí se ve que un juicio, en este caso, que lo preside Dios, y se abren los libros porque el juicio es para evaluar lo que está en los libros. ¿Y cuáles son los libros que se hacen, que Dios está llevando en la humanidad, que tienen relación con el juicio? Bueno, si ustedes han leído la Escritura, se van a dar cuenta que por lo menos está uno que se llama el libro de la vida. El libro de la vida es cuando nosotros aceptamos a Cristo por primera vez en nuestra vida, nacemos de agua y de espíritu, entonces nuestro nombre se anota en ese libro de la vida. Se anota allí. Literal. Esto no es, ya lo acabamos de leer, esto no es un símbolo. Se abrieron los libros. Uno de los libros que se abrió es el libro de la vida. ¿Y por qué se abrió el libro de la vida? Porque se dice, bueno, vamos a ver quiénes son los que han profesado ser cristianos. Luego, ¿qué otro libro hay? El libro de los pecados, donde se anota todas las cosas malas que hemos hecho, todas las transgresiones que hemos hecho. Y luego está un tercer libro, que es el libro de las memorias, o podríamos decir de las cosas buenas, donde también se escriben allí, cuando hacemos algo bueno en el nombre de Dios y con el espíritu correcto, entonces esa obra buena se anota allí. algo extraordinario del Señor. Sí, se anota allí. Entonces el punto es que se abren los libros. Se abren todos esos libros, se abre el libro de la vida, se ve quiénes son los que están allí registrados, y para cada una de esas personas registradas tiene aparte su libro de los pecados y su libro de las buenas obras. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Somos juzgados según las cosas que están escritas en los libros. Entonces, eso es lo que se viene llevando a cabo en el cielo, específicamente desde 1844. Porque si seguimos leyendo, después de lo que se ha leído, todavía falta un personaje en ese tribunal, porque se sentó el anciano, los demás también se sentaron, se abrieron los libros, pero ¿qué falta si hay un juicio y se establece un juez? ¿Qué más falta para que se comience el juicio a ejecutar? Además del juez, además de las evidencias, de los libros, ¿qué falta para que para que se comience a ejecutar un juicio? No, hay Un abogado, ¿no? un abogado. ¿Qué dice los versículos siguientes? Entonces yo miraba, ¿el 13? Sí, es que estaba leyendo. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Mire hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. Continúa. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Continúa. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien Veía. como hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Ajá, ahí está. Después que se ve el tribunal, entonces dice que vino uno como un hijo de hombre en las nubes hasta el anciano. ¿Quién es ese hijo de hombre? Cristo. Jesucristo, el abogado. Pasa, hermanos, pasa. Bien, entonces decíamos que vino el hijo de hombre, que es Jesucristo, al juicio. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 7, estudiando las profecías que nos marcan el tiempo que estamos hoy. Y hasta donde hemos leído, lo que nos dice es que en el cielo se estableció un juicio. El anciano de días, que es el Padre, es el juez. Con él hay más personas, ángeles, sentados en el trono. Se abrieron los libros. Ya vimos que son el libro de la vida, el libro de los pecados, el libro de las memorias. Y luego que se abrieron los libros y que está ya todo listo, entonces se ve que el Hijo del Hombre viene en una nube. Pero esa venida en nube no es a la tierra, no es la segunda venida. Esa venida dice, vino al anciano de días. Vino al trono, vino al lugar santísimo. Comenzó el juicio, porque ahora sí está completo. Ahora llegó el abogado y comienza a ejecutar el juicio. Y estamos hablando ya, esta profecía, este momento en que el Hijo del Hombre viene al anciano,
en la profecía de Daniel, capítulo 8, nos dice que eso ocurrió el 22 de octubre de 1844, al final de los 2300 días de tarde y de mañana. Y quiere decir que desde 1844 hasta hoy, y todavía no ha concluido, nos encontramos en juicio. ¿Por qué parece que dura tanto tiempo el juicio? Bueno, porque se están juzgando a todos los seres humanos que han vivido en toda la historia. Desde los primeros que vivieron, que fueron Adán, Eva, Abel, Caín, se han ido juzgando todos los casos por generación. Y llegará pronto el momento en el que tocará el turno a nosotros, a los que estamos a la última generación. Que eso que se conoce como el juicio de los que están vivos. Ahora mismo están juzgando a los que están muertos. Pero eso no quita el hecho de que estamos viviendo en un juicio. O sea, que lo que queda es poco tiempo hasta que llegue el momento que nos toque el turno de juicio a esta generación, se haga el juicio y, bueno, ya Dios diga, mire, ya se fue todo juzgado. Entonces, lo que ahora nosotros debemos saber es qué es lo que se evalúa en el juicio. En el juicio. Porque en algún momento nos va a tocar a nosotros ser juzgados. Hay cristianos, la mayoría de los cristianos no creen en el juicio. La mayoría de los cristianos creen que tú crees en Jesucristo, eres salvo y quedas para siempre salvo. No creen que lo que Jesús ha dicho, porque es Jesús quien lo dijo. Fíjense, para que tengamos al menos un versículo que nos corrobore que Jesús mismo habló del juicio, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12, versículo, creo que es versículo 30 o 33 en adelante. 12. Mateo capítulo 12, versículo 30 o el 33. Vamos a leer lo que Jesús dijo, lo que está escrito. 12:36. Ajá. 12:36. 30 o 33 o 36, ¿cuál es? A ver. 33, ¿no es? Hacer un árbol bueno, no es eso. No. 36. 36. Más yo os digo que de toda palabra... Ese. ¿Qué versículo es ese? 36. Vamos a leer Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Ajá. De toda palabra ociosa, bienvenidos. De toda palabra ociosa, o sea, palabra ociosa, ¿qué significa? Palabra vana, palabra que decimos que no tenga sentido. De toda palabra ociosa, ¿qué dice? Daremos cuenta en el día del juicio. O sea que Jesús está diciendo, sí, habrá un día de juicio. Entonces, si nosotros aún tenemos palabras ociosas, sería poner fin. Claro, si aún nosotros tenemos palabras ociosas o alguna otra cosa que vaya contra los mandamientos de Dios, tenemos que ponerle fin. Porque si no, cuando llegue el juicio, nos encontraremos culpables. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo el versículo? ¿Qué sigue diciendo Jesús? Porque estas son palabras de Jesús. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Ajá. Hay dos sentencias. Por tus palabras, o sea, cuando evalúen tus palabras, que están escritas en el libro, en los libros del pecado, evalúan tus palabras y si tus palabras son buenas, serás justificado. Si tus palabras son malas, serás condenado. Fíjense que se dan cuenta que no es cierto eso de que una vez salvo, para siempre estamos salvos. No. Porque ahí Jesús está diciendo, igual, aunque creemos en Cristo, aunque se nos han perdonado los pecados, tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Evidentemente, a los que son cristianos, a los que Jesús les perdonó sus pecados y han vivido conforme a la enseñanza de Jesús en obediencia a los mandamientos de Dios por la gracia, por el poder de Cristo, ¿cómo serán sus palabras? ¿Cómo serán sus palabras? ¿Cómo serán las palabras de un cristiano? El que es cristiano, ¿cómo habla un cristiano? ¿Palabras ociosas o palabras buenas? Palabras buenas, verdades. Verdades. Entonces, si alguien es cristiano y habla palabras buenas, ¿qué va a pasar con esa persona? Será justificado. Pero si alguien se dice, no, yo soy cristiano, pero se descuida en su forma de hablar, dice que, y sigue yendo a la iglesia, sigue leyendo su Biblia, pero se descuida en la forma de hablar, ¿qué va a pasar en el día del juicio? Será condenado. Entonces, porque aquí Jesús nos está diciendo, bueno, si tú estás en la iglesia, no importa lo que tú hagas, serás salvo. No, Jesús dice, toda palabra daremos cuenta. Si son buenas, será justificado, si son malas, seremos condenados. Pero ¿cuándo seremos justificados o condenados? En el día del juicio.
Y ya hemos estudiado, según Daniel, la profecía, El día del juicio ya llegó. que el día del juicio ya llegó, que la hora de su juicio ya llegó, Estamos en el juicio. y que ya tenemos más de, por lo menos, casi 200 años en juicio, y que pronto nos va a tocar a los que estamos vivos el ser juzgados, porque así como los jueces en los juzgados, ¿no? Se van juzgando las causas. A veces le dicen a las personas, bueno, tú tienes una causa pendiente en el tribunal, pero todavía no es tu turno. Están juzgando otras personas. Bueno, así está ocurriendo. En el cielo se están juzgando la causa de los que ya murieron, los primeros. Pero tenemos también una causa pendiente. Ya lo dijo Jesús, daremos cuenta en el día del juicio. Tenemos una causa pendiente. Llegará el momento, el turno a nosotros los que estamos vivos. Entonces, por eso es que Jesús dijo, cuídense sus palabras, porque de toda palabra daremos cuenta. Y las palabras nos van a justificar o nos van a condenar. Entonces, tomen nota de ese versículo. Mateo 12, 36 es la evidencia de Jesús, palabras mismas de Jesús, de que sí había de haber un juicio, y ya sabemos que ese juicio ha comenzado. Vamos a leer un pasaje bíblico, que es la parte final del estudio de hoy, donde nos va a explicar cómo prepararnos para ese juicio. Mateo capítulo 22, vamos a leer del versículo 1 al 14, vamos a ir leyendo versículo por versículo y a irle explicando. Capítulo 22. Sí, capítulo 22, leeremos el versículo 1, explicamos, leemos el 2, explicamos y así vamos. Ya. ¿Leo? Sí, Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: Correcto. Jesús hablando en una enseñanza. ¿Qué dijo? el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, en una parábola, una comparación. Jesús está comparando el reino de los cielos con qué, con un hombre rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, el rey es Dios, el hijo del rey es Jesucristo, y está hablando de una boda. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Muy bien. Entonces está hablando de convidados a las bodas. Las bodas se representan... Invitados, ¿no? Sí, invitados. Las bodas representan, si el hijo es Jesucristo, las bodas representan la unión de Cristo con su iglesia, que sería la novia, la nueva Jerusalén, que es la novia, la ciudad celestial. Esa es la boda. Y dice que hace un llamamiento, una primera invitación. Eso representa, ese primer llamamiento representa a los profetas que antes de que Cristo viniera, invitaron a los invitados a las bodas. ¿Quiénes eran los invitados? Los primeros que fueron invitados a las bodas fueron los judíos. Los judíos fueron los primeros que fueron llamados por Dios. Entonces, esa primera invitación es los profetas del Antiguo Testamento llamando a los judíos. No quisieron venir. Pero no quisieron venir. Y Jesús está hablando de su tiempo porque, como dice Juan, él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué dice el siguiente versículo? Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Segundo llamado, a los judíos, porque son los convidados. Pero este segundo llamado es después de la muerte de Cristo, porque dice que el mensaje del llamado es, venid. Los toros y animales han sido muertos. Los toros y los animales simbolizan a Jesucristo, la ofrenda de Cristo en la cruz. Entonces le está diciendo a los judíos, mira, el Mesías prometido ya vino, ya murió. Vengan al Evangelio. ¿Pero qué dice? 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Representa a los que no quisieron venir porque pusieron las cosas materiales por encima de las cosas celestiales. Su labranza, ¿qué más? Sus negocios. Sus negocios. ¿Y qué otra cosa? Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Ajá. Esto representa la persecución que hicieron los judíos a los apóstoles de Cristo. Porque aquí los apóstoles que están llevando, aquí los siervos que están dando la invitación de que ya está la mesa dispuesta porque el animal está muerto, porque Cristo murió, son los apóstoles. Los que estaban predicando que el Mesías era Cristo eran los apóstoles. Los que predicaron que el Mesías muerto era la ofrenda por el pecado eran los apóstoles. Y cuando dice que fueron muertos, representa a muchos apóstoles cristianos Los mataron. que fueron matados Por los mismos judíos. por los judíos. Y hay un nombre que sobresale cuando hablamos de esta historia, de la matanza a los cristianos, que es el nombre de Saulo de Tarso. Él mató muchos. Sí. Ahí está. ¿Qué fue lo que entonces dijo Dios después de esa acción tan terrible? El 7. Al oír el rey,
se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahí está. Dios se enojó, el Padre. Se enojó. ¿Y qué hizo entonces? Envió Sus ejércitos, que son... destruyó. Ajá, sus ejércitos son el Imperio Romano. Porque dice, destruyó Aquellos homicidas. a los homicidas y quemó la ciudad. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, que hicieron los romanos en el año 70, correcto. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Esto es la historia de los judíos en parábola. Ahora, ¿y dónde estamos nosotros? Porque aquí nosotros no somos judíos. No estamos nosotros. Ocho. Ajá. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no irán No eran dignos. dignos. No eran dignos. O sea, la boda sigue preparada, los animales siguen muertos, todo está dispuesto, y los que invitados originales no vinieron. Entonces, ¿qué hacemos? No eran dignos. Está bien, los judíos no eran dignos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Jesús? 9. 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuatro. ¿A cuánto cuantos hallaréis? halláis. Hallaréis, ¿no? Halláis. Entonces está diciendo, fuera de los caminos, que si fuera de Jerusalén, fuera de los judíos. Está hablando de los gentiles. Salidas de los caminos. Nosotros, a ojos de la Biblia, somos llamados los gentiles. A las bodas. Los que no somos judíos de la carne, somos llamados los gentiles. Y ahí estamos nosotros profetizados. Los que estamos fuera. ¿Y de qué fue lo que le dijo? Que los llamaran, ¿no? Sí, a 10. Ajá. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron Llenas de convidados. convidados. O sea, ahora sí se llenó la fiesta, se llenó. Se llenó de la gente que originalmente no estaba invitada. Nosotros, originalmente. Si uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que todo eso es promesa para la casa de Judá y la casa de Israel. Nosotros no estábamos invitados originalmente. Claro. Estamos allí porque, bueno, ellos no quisieron, los judíos no quisieron, entonces el Señor dijo, bueno, llamen a los que se encuentren afuera. Y los siervos fueron. ¿Quiénes son esos siervos? Bueno, eso tiene que ver con los apóstoles, pero también alcanza hasta hoy todavía. Todavía alcanza hasta hoy, porque todavía se está haciendo ese llamado. Que el Señor llama a que vayamos a la fiesta de bodas. Pero hay algo interesante, porque ahora vamos a hablar en el contexto. Ahora la parábola toma un significado en el contexto que estamos estudiando hoy, que es el juicio. ¿Por qué? Primero, dice que las bodas se llenaron de gente. Pero dice algo clave Jesús en esta parábola. ¿Se llenaron de gente de qué tipo? Buenos, malos. Buenos y malos. Buenos y malos. Está representando que en la iglesia, al evangelio, hay gente, todos son llamados. Y entre los que son llamados, vienen y reciben gente buena Malos. y gente mala. No es que hayan gente que son buenas por sí, por naturaleza, y hay otros que son malos por naturaleza. Porque realmente a la luz de la Biblia, todos somos malos por naturaleza. Pero está hablando en el sentido de que bueno se refiere a gente sincera que vino a la fiesta porque cree y quiere la salvación del evangelio. Y hay gente que acepta el evangelio por otros intereses. Esos son los que son llamados los malos. Aparentemente son también cristianos, pero tienen otras motivaciones. Vienen por los milagros, vienen por los panes y los peces, vienen por cualquiera de estas motivaciones egoístas. Por las enfermedades. Ajá, porque estaban quizás, o están enfermos y quieren un milagro. Y cualquiera de estas razones egoístas son consideradas como gente que viene mala. Entonces, están llenos la fiesta de gente buena y gente mala. Entonces, ahora que ya la fiesta está llena, ahora viene Y, a hacer algo el Señor. ¿Qué viene a hacer? y entró el rey ¿Entró quién? para ver, ¿Quién entró? rey, El rey. para ver a los convidados. ¿Entró quién? Repito, el rey. ¿Quién es el rey? Dios. Dios. Y en lo que leímos en Daniel, ¿quién es el rey? El anciano de días. El que se sentó y dice que abrió los libros. Eso indica el juicio. El juicio. Y fíjense que aquí, en las palabras de Jesús, dice que entró el rey a ver a los A ver convidados. a los convidados y vio allí A ver a los convidados. ¿Y vio qué? a un hombre que no estaba vestido de boda. Ajá. Entró a ver a los convidados. Eso se llama investigar. Por eso es que se dice que este juicio es un juicio investigador, porque está ahí el rey investigando a los convidados. ¿Pero qué está investigando el rey? Qué bueno. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? No. ¿Cuántas cabezas de ganado tiene? No sus vestimentas, Ah, su vestimenta. Vino a ver si estaban vestidos como para la boda. de boda, porque acuérdense que la parábola es una fiesta de bodas. Cuando uno va a una fiesta de boda y lo invitan a una fiesta de boda, ¿cómo debe ir uno vestido?
De gala. De gala, ¿verdad? O uno va ahí con la ropa común que uno usa en el trabajo. No. No. Porque sería un insulto a la persona que te invitó, porque es una ocasión especial, es una fiesta especial. Y lo mismo está haciendo aquí el rey. Entra a ver cómo están vestidos. ¿Y qué dice que encuentra? Uno no estaba vestido de Encontró a uno que no estaba vestido boda, de boda. de boda. O sea, no fue con la vestimenta de gala. En esta parábola, la vestimenta representa a Cristo, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, las obras de Cristo. La fe. Entonces, estar vestido de gala o de boda es estar vestido de las palabras de Cristo, es estar vestido de las obras de Cristo, es estar vestido del Espíritu de Cristo. La justicia, la vestimenta es el Espíritu de Cristo. Y si yo tengo el Espíritu de Cristo, yo voy a hacer las obras de Cristo. Porque en la Biblia el Espíritu se representa con la mente, los pensamientos. Entonces, Hay un versículo que dice, ajá, de la abundancia del corazón, habla la boca. abre la boca. Es correcto. Eso significa que si nosotros metemos en nuestra mente cosas que no son de la palabra de Dios, entonces según a eso actuamos y hablamos, ¿no? Correcto, exacto. De todo aquello que llenamos la mente. Eso finalmente hablaremos y de lo que se habla es lo que seremos juzgados. Muy bien, entonces, había uno que no estaba vestido de Cristo, no tenía la justicia de Cristo, el Espíritu de Cristo. O sea, era cristiano, Pero no estaba vestido. pero sin Cristo. O sea, hay cristianos, fíjense este punto. Aquí, esto tenemos que entenderlo porque es la forma más sencilla en la que Jesús explica esta verdad del juicio. Es una parábola. Y él está diciendo, primero, en la iglesia. Cualquier iglesia. Pero evidentemente también en la iglesia de Cristo. ¿Hay gente buena? Hay gente Hay gente mala. Tomando otra parábola que también Jesús dijo lo mismo, hay trigo y cizaña. y hay cizaña. Hay cristianos con Cristo y cristianos Sin Cristo. sin Cristo. Pero a veces nosotros mismos, o sea, nosotros, tratando de evaluar a los demás, nos equivocamos porque a veces la gente que parece que es, no es. Y la gente que no parece que es. Por eso es que aquí el que juzga es el rey, es Dios, que no a él nadie lo engaña, porque Dios sabe lo oculto, lo que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, eso es que por eso es que dice aquí que es el rey que entra a investigar. Y es el rey que descubre quién es el que está vestido, quién es el que no está vestido de boda. Fíjense que los demás que estaban en la fiesta ni se habían dado cuenta. Entonces, eso es el juicio. El juicio es investigando quién está vestido de Cristo. Quién tiene el Espíritu de Cristo, las obras de Cristo. Ok. ¿Qué hizo el rey con el que no estaba vestido de boda? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Le preguntó, Mas él enmudeció. enmudeció. Le preguntó que cómo era posible que estuviese adentro sin estar vestido de boda. Eso significa por los registros, ¿no? Sí, ¿cómo es que estás aquí anotado? Porque estar en las bodas es estar nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Y dijimos hace rato que se anota el nombre del libro de la vida cuando nosotros nacemos de espíritu y nacemos de agua, que significa el bautismo. Cuando nos bautizamos, entonces en el cielo se anota nuestro nombre en el libro de la vida como candidatos, como alguien que está anotando su nombre porque quiere ser parte del reino de Dios. Pero si alguien ni siquiera se bautiza porque no quiso, No quiere. no quiere, entonces esa persona, su nombre no está anotado allí. Y por tanto esa persona ni siquiera es candidato al reino de los cielos. A los que sí se anotan, tampoco es que están asegurados, porque es lo que te venimos hablando hace rato. Tiene que haber un juicio primero, y lo estamos viendo. Un juicio donde el rey, que es Dios, entra a ver a todos, a evaluar. ¿Estás vestido? Muy bien, sí. ¿Estás vestido? Bien, sí. Hasta que llega, no está vestido. ¿Qué hace con el que no está vestido? El 13, ¿no? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pie y mano y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. ¿Y la parte final qué dice? Más, porque muchos son. Los llamados. El versículo siguiente. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí está. Esta persona que no estaba vestido de Cristo, que era un cristiano sin Cristo, dice que el rey entonces le dice a los que servían, a los ángeles, átenlo de pies, átenlo de manos, para que no se escape.
y échenlo afuera, en las tinieblas de afuera. Allí dice, será el lloro y el crujir de dientes. O sea, esto representa que esta persona es borrada del libro de la vida. O sea, sí, él se inscribió, se anotó, pero por no cumplir con las condiciones, con los requisitos, borrado, echado afuera. Echado afuera significa su nombre es borrado del libro. Y las buenas obras que pudo haber hecho alguna vez también son borradas. ¿Por qué? Porque esta persona no estaba vestida de boda en el momento que llegó su turno. Entonces, vean que el juicio consiste en, o sea, la preparación para el juicio consiste en que tengamos la vestimenta de Cristo, la vestidura de Cristo, que estemos vestidos de Cristo, del Espíritu de Cristo. ¿Y qué es el Espíritu de Cristo? Bueno, los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo, las palabras de Cristo, porque Jesús en una ocasión dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Entonces, tener el Espíritu de Cristo es tener las palabras de Cristo en mi mente, en mi corazón. Las obras de Cristo. Sí, pero no tenerlas allí almacenadas como si fuésemos una inteligencia artificial, como si tuviésemos una memoria allí que, bueno, no sabemos todos los versículos de memoria, pero no es eso a lo que se refiere guardadas, se refiere a que son el principio que guía nuestra vida. O sea, cuando vamos a hacer algo, qué sé yo, lo que hablamos anoche estudiamos la tentación de Cristo. Y Cristo no tenía, o sea, él fue el desierto, pero no tenía ni el móvil ni el celular allí, con él encima, para poder consultar los versículos, ni tampoco tenía la Biblia impresa, se fue sin nada de eso. Pero ¿dónde tenía la Biblia? Aquí. Pero no solamente aquí, almacenada, sino que cuando fue tentado, llegó el versículo que le decía, eso no puedes hacerlo, porque vas contra este mandamiento, vas contra esto. Entonces, así tenemos que tener nosotros las palabras de Cristo en nuestra misma mente, pero no solamente como memorización, sino como un principio que nos guía. Ah, no, mira. O sea, nosotros llamamos la conciencia, ¿no? Cuando la conciencia es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pues nuestra conciencia, la Biblia debe estar allí en esa conciencia. Y la Biblia debe ser, dice, bueno, yo te voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. La conciencia tiene que hacerle caso a la Biblia, porque es lo que realmente dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque también hay un versículo por ahí en la Biblia que dice, en el último tiempo, ya lo estamos viendo, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. O sea que la sociedad va a cambiar los valores contrarios a los valores de la Biblia. Por eso nuestra guía no pueden ser los valores de la sociedad, sino los valores que están en la palabra. Entonces, el tiempo es ahora. ¿Por qué? Porque fíjese que al final Jesús terminó la parábola diciendo, muchos son los llamados. Porque así comenzó la parábola, ¿no? El llamado a los invitados a las bodas. Y fueron muchos llamados. Los judíos fueron llamados. Pero ellos ni siquiera quisieron entrar. Luego fueron llamados los gentiles, nosotros. Pero ahí dice que de todos los que fueron llamados, entraron gente buena y gente mala. La gente buena se vistió de boda. La gente mala no se quiso poner el vestido. Fue como estaba. No se cambió. No se lavó sus vestiduras. No se las cambió. No fue vestido de novia. No volvió manso, humilde como Cristo. No cambió su corazón, porque también eso significa la vestimenta. Vestirse de boda es cambiar el corazón. El corazón malo en un corazón bueno. Eso no es obra que podemos hacer nosotros. Esa obra la hace Dios. Pero la hace Dios cuando nosotros ponemos nuestro corazón en sus manos. Ahora, la parábola sigue siendo, ahora más que nunca, una verdad presente. Porque nos dice, entonces, que en este juicio que se está llevando en el cielo, en cualquier momento el rey va a entrar a vernos a nosotros, a la generación de los que estamos vivos. Y en ese momento, cuando el rey entre, lo mejor y lo que nos va a salvar es que estemos vestidos de las palabras de Cristo. Por eso es el llamado que estamos haciendo. O sea, nosotros también aquí, en estas enseñanzas, en estas predicaciones, también somos cumplimiento de la parábola de esos que están llamando. Entren a las bodas. Entren. Pero entren y vístanse también de boda. No entren solamente por entrar. Entren y vístanse de boda. Porque esa es la salvación. Porque ya este mundo, como dijimos al principio, está como en los días de Noé. Ya este mundo está en su fin. Ya Dios ha dicho, justamente, así como Dios dijo, cuando Noé termine de construir el arca, viene el diluvio. Cuando se termine del juicio que está en el cielo, viene el fin y viene Jesucristo. Entonces, tiempo que nos queda es muy corto. No podemos seguir postergando el llamado que Dios nos está haciendo. ¿A qué? A que vayamos a Él, a que lo busquemos, a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, ese es el llamado que hacemos hoy. Y también invitamos para el día de mañana. El día de mañana
vamos a estudiar acerca de la luz que Dios manda para prepararnos. Una luz que viene del lugar santísimo. Eso es lo que vamos a estudiar mañana. ¿Cuáles son ese mensaje, esas palabras de Cristo? ¿Cuáles son las palabras de Cristo que tenemos que tener para que nos vista? Pero bueno, yo antes de que nos vayamos, les quiero preguntar a los que han escuchado. ¿Les gustaría estar vestidos de boda? Para el momento que llegue su turno, estar vestido de boda. ¿Sí? Amén. Amén. Cuando Entonces- llegue el momento de nosotros tenemos que estar vestidos de boda. Amén. Si no, bueno. ¿no? Sí, entonces, si de verdad su deseo es vestirse de boda, venga mañana, que mañana vamos a explicar con más detalle cuál es el mensaje de Cristo que es esa vestimenta de boda. Entonces, concluimos